Hola a todos, hoy os traigo una versión mejorada de mis gyozas sin gluten, que además tienen un relleno vegetal, para que podáis disfrutar de ellas, tanto si seguís una alimentación vegana, como si simplemente buscáis una alternativa vegetal a mi receta de gyozas con carne de cerdo. Como vais a comprobar, la receta de la masa es prácticamente idéntica a la de mi anterior receta de gyozas, pero he hecho unas modificaciones ligerísimas que hacen la masa más manejable y que mantiene las obleas de masa flexibles durante más tiempo. Te invito en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas gyozas sin gluten rellenas de vegetales. Comenzamos con el relleno y para ello vamos a rallar el calabacín por el lado grueso del rallador. Como ves, sujeto por la parte del tallo para poder rallar hasta el final sin miedo de lastimarme los dedos. Cuando lo tengas listo, transfiérelo a un cuenco, esparce la sal y mezcla bien con los dedos para que se reparta. La sal ayudará al calabacín a soltar su agua. Tapa y deja reposar. Corta la zanahoria bien fina. Y haz lo mismo con la cebolla. Calienta una sartén a fuego medio alto. Yo tengo mi cocina en la posición 6 de las 9 que tiene. Cuando esté caliente, añade un par de cucharadas de aceite. El fondo debe quedar bien cubierto. Añade la zanahoria y la cebolla y deja que se vaya pochando. Mientras, corta las setas. Yo estoy usando setas shiitake, que además de sabor, aportan buena consistencia. Pero si no dispones de ellas, emplea las setas que prefieras. Como ves, también las troceo bien finas. Queremos todo muy finamente picado para que después el relleno se deje compactar, que si no es muy complicado cerrar las gyozas. Cuando la cebolla esté bien blandita y casi a punto de cambiar de color, añade las setas y remueve. Mantén el fuego removiendo hasta que pierdan casi toda su humedad. Extiende bien las verduras en el fondo de la sartén, porque vamos a rallar el jengibre y debemos evitar que caiga en el fondo de la sartén y se queme. Como ves, retiro las hebras que quedan en el rallador. Añade también el ajo bien picado. Añade más o menos a tu gusto. Yo hoy he añadido solo un diente, pero con 2 tienen más sabor. Baja el fuego, o si tu cocina es eléctrica, puedes incluso apagarlo, y remueve un poco más de 1 minuto, que notes que el ajo y el jengibre empiezan a oler. Retira del fuego. Llega el momento de escurrir el calabacín. Como ves, ha soltado un montón de agua. Cubre un colador grande con un pañuelo o trapo limpio y pon un plato debajo. Pon el calabacín sobre el paño, pasa el colador al cuenco, ya que el calabacín va a soltar mucha humedad, y aprieta bien, hasta que el calabacín no suelte más agua. Añade el calabacín a la sartén en la que tienes el resto de verduras. Añade pimienta y si consigues salsa asiática de setas sin gluten, añade una cucharada. Si no, no pasa nada. Prueba de sal y si es necesario, añade un poco más. Remueve para que se mezcle todo bien. Una vez listo el relleno, comienza con la masa. Esto que tengo aquí es almidón de tapioca. Añade el almidón de maíz, pero reserva un par de cucharadas. Añade azúcar, que ayudará a la masa a dorarse, y sal. Remueve hasta que se integre todo bien. Mezcla la goma xantana con el almidón reservado. Ahora llega el momento de escaldar los almidones. Haz una hendidura en el centro para que la mayor cantidad de almidón entre en contacto con el agua hirviendo. A continuación añade el agua hirviendo y remueve rápidamente. He pesado el agua en la taza justo al momento antes de añadirla para que no baje demasiado la temperatura. Cuando buena parte del almidón esté integrado en la masa, añade la mezcla de almidón y goma xantana. Mezcla lo mejor que puedas con la cuchara. Y en el momento que puedas tocar la masa sin quemarte, hazlo con la mano. Recoge muy bien todo el almidón del cuenco. Y en el momento en que esté todo incorporado, comienza a amasar sobre la mesa. Como ves, no estiro la masa, más bien la voy apretando. Dependiendo de cuánto almidón se haya escaldado, puede que la masa necesite más o menos agua. Así que, si pasados un par de minutos,
ves que tu masa aún tiene grietas, mójate las manos y sigue amasando con ellas mojadas. Y verás, queda flexible y sin grietas, como esta. Llega el momento de estirarla y lo hacemos por tandas para estirarla lo más fina posible. Corta un trozo y el resto déjalo bien tapado. Estira sin añadir nada en la mesa. Si el almidón está bien escaldado, notarás que la masa se adhiere a la mesa, pero que se deja despegar fácilmente sin romperse. Lo dicho, estira la masa bien fina. Y cuando esté lista, corta círculos de unos 7 centímetros de diámetro, o un poco más grandes, pero no mucho más. Ve dejándolos aparte. Solápalos para que no ocupen mucho, obviamente, pero también para que no pierdan humedad. Y tápalos con un film plástico para que no se sequen. Mójate las manos de nuevo antes de amasar junto a los recortes, de forma que recuperen la humedad que hayan podido perder. Y cuando tengas todas las obleas cortadas, llega el momento de rellenarlas. Deben salirte unas 40 de este tamaño. Toma un par de obleas. Notarás un lado más húmedo que el otro. Pónese hacia abajo. Humedece el borde ligeramente y coloca un poquito de relleno en el centro de una de las obleas. Mójate un dedo para que no se te pegue el relleno, ya que lo primero que debes hacer es prensarlo un poquito para dejar el borde libre. Una vez que lo tengas, presiona el centro. Si notas que una parte ha quedado más fina que la otra, ponla hacia adelante y esa será la que pliegues. Como ves, voy haciendo pliegues hacia el centro y presionando, primero en un lado y luego en el otro. Lleva cuidado, sobre todo si la llenas bastante, de no romperla con las uñas por la parte de atrás. Cuando lo tengas, presiona muy bien el borde para que no se abra al cocinarla. En el momento que hagas un par de pruebas, puedes hacer varias de una vez. Os aviso, se tarda bastante en cerrarlas y las últimas obleas se dejan cerrar algo peor aunque las tapes. Si os ayuda a alguien a cerrar las gyozas, mejor que mejor. Si no, tal vez sea mejor que la primera vez preparéis la masa en 2 tandas. Ve colocando las gyozas terminadas sobre una tabla o plato y tápalas para que no se sequen. Si quieres preparar con antelación y congelar, este es el momento. Coloca sobre una tabla o plato, tapa bien y congela. Una vez congeladas, puedes transferir a una bolsa de congelados o fiambrera. Es lo que haré yo con la mitad que no preparé ahora. Para cocinarlas, calienta una sartén a fuego medio alto. Yo tengo la cocina en la posición 7 de 9. Cuando esté caliente, añade aceite que cubra el fondo, pero que no sobre. Después vamos a verter agua y puede saltar si añades de más. Lleva, por favor, mucho cuidado con esto. Añade tantas gyozas como quepan en el fondo. Y es importante que lo hagas cuando la sartén esté caliente, ya que si no, tardarán demasiado en dorarse y comenzarán a secarse y abrirse. Después de algo más de un minuto, que empiecen a dorarse, sujeta una tapa con una mano, añade aproximadamente 1/3 de taza de agua hirviendo y tapa rápidamente. Cocina con la tapa unos 5 minutos. Una cosa, lo normal será que eches agua a ojo. Si te ha faltado un poco, pasados unos minutos añade un poco más para que no falte agua y las gyozas queden gomosas. Y transcurridos 5 minutos, deberían tener este aspecto, brillantes, y algunas incluso se transparentarán. Están perfectas. La forma auténtica de pasarlas a un plato es cubrirlas con él y dar la vuelta rápidamente a la sartén. Pero yo no tengo un plato del tamaño adecuado, así que lo hago con unas pinzas. Se acompañan con una mezcla a partes iguales de vinagre de arroz y de salsa de soja, sin gluten en nuestro caso, claro. Pero ojo, muchas salsas de soja llevan salsa de pescado entre sus ingredientes, así que si llevas una dieta libre de productos animales, debes buscar una marca sin gluten que no la contenga. Y así quedan estas gyozas sin gluten y con relleno de vegetales. Están buenísimas. Por supuesto, puedes variar el relleno a tu gusto, pero asegúrate que sea un relleno que se deje compactar, ya que si no es bastante difícil cerrar las gyozas. Sírvelas y disfrútalas recién hechas, ya que las gyozas no quedan bien frías ni recalentadas. Y lo dicho, si no vas a gastar todas,
congélalas en crudo. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer mis gyozas antes de que se me terminen de enfriar y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.